Vamos con ejercicios. O sea, en general, un consejo o un aviso, los ejercicios igual son largos, ¿ya? Pero pensando en el control, claro, para que quepan en el tiempo correcto, deberían ser del mismo estilo, pero quizás más cortos. Ujú. Aquí están pensados como en un curso normal, ¿ya? Con ejercicios normales de pruebas o certámenes, etc. No encuentro el lápiz. Acá está. Ya, un ejercicio muy típico, yo se los había comentado, es que a mí me den ciertas matrices y despejar una ecuación matricial. ¿Ya? Y generalmente ese tipo de ejercicio se repite harto y se va complejizando a medida que uno va avanzando en las clases. Entonces, por ejemplo, acá hay que encontrar un X, una matriz X, que satisfaga esta ecuación. ¿Ya? Ahí esa T es transpuesta, esa I es la matriz identidad, ¿ya? Y la A y la B son estas matrices cuadradas de 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En general, tomar una ecuación y despejarla sin reemplazar todavía el A y el B. ¿Ya? Aplicar ciertas propiedades para poder despejar el X, y una vez que esté despejado, ahí conviene reemplazar una sola vez el A y el B para hacer una sola vez las operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Por ejemplo, aquí está la transpuesta de un producto. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Lo voy a anotar acá al lado. Cuando yo tengo AB transpuesta, es la transpuesta de B por la transpuesta de A. Se reparte, pero se cambia el orden del producto. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Vamos a hacer la solución acá. En este caso quedaría X por A transpuesta es igual a la identidad más, y aquí se cambia el orden del producto. Es X transpuesta, transpuesta, B transpuesta. ¿Ya? La primera es la B, la segunda es el X transpuesta, y le aplico a ambos la transpuesta, pero los cambio de orden. Y transpuesta, transpuesta, esto era cambiar filas por columna, si lo hace dos veces, me queda la misma matriz original. Así que transpuesta, transpuesta, se cancelan, y me queda X por B transpuesta. ¿Ya? De ahí puedo cargar algunos términos, los X a la izquierda, por ejemplo, puedo pasar restando el X por B transpuesta, menos X por B transpuesta, y todo esto es igual a la identidad. ¿Ya? Y entonces acá tenemos que las transpuestas multiplican al X por la derecha, ambas. Entonces yo puedo factorizar por la derecha. ¿Sí? O también, uno puede imaginarse que el X se está multiplicando por la izquierda, así que puedo factorizar el X también por la izquierda. Ya tiene que ser en ese orden. No puedo hacer, por ejemplo, factorizar el X por acá. Ya no podría, porque el X está multiplicando por la izquierda. Ya aquí las multiplicaciones no son conmutativas. ¿Ya? Así que si lo factorizo debe ser por la izquierda. Ya, y necesito despejar el X. Y aquí lo que no puede pasar, que sería una brutalidad tremenda, es pasar este factor dividiendo. ¿Sí? Hacer como la identidad dividido el A transpuesta menos B transpuesta. ¿Ya? Eso no existe porque no hay división en, en las matrices. Lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos hacer es multiplicar, o un paso previo, perdón, antes que eso, antes de despejar el X, voy a aplicar otra propiedad de las transpuestas, como para transponer una sola vez, y es que si usted tiene la transpuesta repartida en una suma o en una resta, usted puede hacer la transpuesta de la resta completa, en este caso. ¿Ya? Esa es eh, la propiedad está escrita al revés. Está escrita, si usted tiene la transpuesta de una resta, entonces la resta de las transpuestas. ¿Ya? Yo estoy haciendo como el paso contrario. Y todo eso es igual a la identidad. Así que ahora sí, tengo esta matriz, ya que necesito deshacerme de ella y despejar el X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por la derecha, ¿ya? Por la inversa de esa matriz.
O sea, A menos B transpuesto, pero inverso. ¿Ya? Porque cuando usted multiplica por eso y multiplica este término, se cancelan. Me queda la identidad. ¿Ya? Esa matriz, por su inversa, me da la identidad, se cancelan. Ya a este lado, si multiplico cualquier cosa por la identidad, me queda la cosa, ¿cierto? La matriz que estoy multiplicando. Entonces, esa es la forma que tenemos, entre comillas, de pasar dividiendo. Hay que multiplicar por la inversa. Así que el x finalmente es a menos b transpuesto inverso. ¿Ya? Ahí tenemos el x despejado. Y ahora que está despejado, puedo reemplazar las matrices que están arriba y encontrar quién es el x. ¿Ya? Es mucho más cómodo hacerlo así. Ya, ¿qué es lo que pasa ahora? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Entonces, voy a calcular todo lo necesario. Por ejemplo, voy a calcular, vamos a hacerlo acá, a menos b. ¿Ya? A menos b es 3, 5, 0, 1, y hay que quitarle 1 menos 2, 1, 5. Entonces nos da, hay que restar entrada por entrada. 3 menos 1, 2, 5 menos menos 2, 7, y 1 menos 1, 0. Perdón, lo hice mal. 0 menos 1, menos 1, y 1 menos 5, menos 4. Ahí sí. Y ahí está el A menos B. Y ahora el A menos B transpuesta. A menos B transpuesta sería cambiar filas por columnas. O sea, ahora me queda 2, 7 como columna y menos 1, menos 4 como columna. Antes eran filas, ahora son columnas. Y finalmente nos falta la inversa de esa matriz. Ya necesito tomar esa matriz y calcular su inversa. Entonces, yo les voy a mostrar que en el caso de las matrices de 2 por 2 tenemos una fórmula para encontrar la inversa que es bastante directa. Ya yo les voy a mostrar la fórmula y la vamos a aplicar para estos casos. ¿Ya? Esta fórmula solo sirve para las matrices de 2 por 2. De matrices de orden 3 hacia arriba, hay que aplicar la herramienta que ustedes tienen para este control, es el proceso de Gauss-Jordan. ¿Ya? Es el de donde escalono, así se encuentra la inversa. Pero para las de 2 por 2 podemos encontrar una fórmula súper fácil. Se las voy a mostrar acá. Entonces aquí como un pequeño paréntesis, fórmula de inversa para matrices de 2 por 2. Ya, aquí vamos a usar la fórmula, ¿ya? Pero la voy a deducir a partir de esto, que tenemos que la inversa se escribe como el 1 partido en el determinante por la adjunta de A. ¿Ya? Esa es una fórmula que tenemos de inversa. Básicamente, si quiere usarla, puede usarla, porque ya la vimos, pero no entra para el control. ¿Ya? La adjunta se supone que va a entrar para el certamen. Yo aquí esto lo voy a usar para obtener la fórmula. ¿Ya? Solo eso. También lo podría hacer escalonando, pero es más simple así. ¿Ya? Eh, ya. ¿Cómo es esta fórmula? O sea, ¿cómo encuentro la inversa? Entonces, yo digo, tengo una matriz cualquiera, ¿ya? Voy a suponer que esa matriz es invertible, ¿ya? Y voy a encontrar su inversa así. Entonces necesito su determinante, perdón, su determinante. En las de 2 por 2, el determinante es multiplicar cruzado y restar. AD menos BC. Solo eso, ¿ya? Y ahora voy a encontrar la matriz de cofactores. La de cofactores era, en la primera posición, voy a poner los signos también, más, menos, menos, más, ubico los signos de esa forma, y para encontrar el de la primera posición, de la primera entrada, tacho su columna, tacho su fila, y pongo ese numerito. Entonces, en este caso, D. Para encontrar el de la posición siguiente,
tacho su columna, tacho su fila, y pongo el numerito que quedó, el menor, que queda ahí. En este caso es un solo elemento, es menos C. Ahí, menos C. Para encontrar el de esta posición, tacho su columna, tacho su fila, y escribo este numerito. El menor en este caso es un número, es solamente un número, es menos B. Y finalmente, para encontrar esta posición, tacho su fila, su columna, y me queda S menor, que es simplemente una A. ¿Ya? Esa es la matriz de cofactores. Eso quiere decir que la adjunta es la transpuesta de esa matriz. Entonces es D menos C menos B, A. ¿Ya? Por lo tanto, mi inversa de una matriz de 2 por 2 es 1 partido en el determinante por esta matriz. Esto es muy útil, ¿ya? Si hay matrices de 2 por 2, siempre puede seguir esta fórmula, ¿ya? Y la fórmula es sencilla, porque ¿qué le tiene que hacer a la matriz? Si la matriz era, aquí la voy a escribir de nuevo, A, B, C, D, esa era la matriz. Entonces lo que tiene que hacer es cambiar los elementos de la diagonal, intercambiarlos entre ellos, y cambiarle el signo a los elementos de la antidiagonal. ¿Ya? Eso es lo que me queda aquí. ¿Ya? Y dividirlo en el determinante. ¿Ok? Cuando usted haga eso, siempre va a obtener la inversa de una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Es una fórmula fácil, fácil de digerir, y nos sirve mucho para ejemplos como el que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Nosotros habíamos encontrado entonces que el X era esta matriz inversa. ¿Sí? El A menos B transpuesto, que lo escribimos acá, pero me falta ahora invertirlo. Entonces, 2 menos 1, 7 menos 4. Ahí. Habíamos llegado a que el X era 2 menos 1, 7 menos 4, pero nos falta invertirlo. ¿Ya? Y voy a aplicar esta fórmula. Entonces el X es 1 partido en el determinante, calculo el determinante, 2 por menos 4, menos 8, menos 7 por menos 1, que es menos 7. ¿Ya? Ese, abajo tenemos el determinante, que nos va a dar menos 1. Y aquí en la matriz hay que intercambiar los números de la diagonal, menos 4, 2, y cambiar el signo de los de la antidiagonal, 1, menos 7. Y listo, ahí está la inversa. ¿Ya? Como este número de adelante me dio menos 1, entonces multiplico todos los números de las entradas y obtenemos el X. Y ahí está. Ahí se acabó. ¿Ok? Así que, típico ejemplo de despejar una ecuación, tener ojo con que no se puede pasar dividiendo, ahí hay que multiplicar por las inversas. Y esta fórmula de inversa una matriz de 2 por 2, ya súper digerible, muy práctica para poder ocuparla en ejercicio si es que es necesario. ¿Ya? Las que sean de 3, de orden 3 en adelante, ahí ya hay que, no hay una fórmula, sino que hay que escalonar apropiadamente con Gauss-Jordan, el método que vimos en clase. ¿Ya? También, si quieren, pueden ocupar esta fórmula. ¿Ya? Ahora, moralmente para el control no entra adjunta, pero si quieren memorizar eso y ocuparlo, también pueden. ¿Ya? El desarrollo lo hacen como quieran. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar sobre este ejemplo? ¿No? Ya. Vamos con otro. Ya, ahora uno de... voy a spoilear mucho. Ya tenemos ahora una matriz. Sea A una matriz de 3 por 3. Tenemos un M, un parámetro que está ahí metido entre las entradas, y un M que es un número real. ¿Ya? La pregunta es, ¿para qué valores de esa M el A es invertible? ¿Ya? O sea, existe su inversa. Entonces, para poder contestar eso, tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. A, la inversa existe,
A es invertible, también se le dice no singular, hay que tener ojo con eso, también podría preguntarlo así. A no singular significa invertible. Entonces, existe la inversa, tengo dos tests para poder comprobarlo. Uno es que el rango de la matriz sea justo el orden de la matriz, ya en este caso 3. Y otra forma de revisarlo es que el determinante de la matriz sea distinto de 0. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas, ustedes pueden comprobar que una matriz es invertible. ¿Ya? Yo voy a ocupar la primera. ¿Ya? ¿Por qué? Da lo mismo, en realidad podría ocupar cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos tests. Son igual de difíciles. Entonces, vamos a calcular el rango de A. ¿Cómo se hace eso? Escalonando. Voy a escalonar la matriz y voy a ver cuántas filas distintas de 0 me quedan. Entonces, escalonemos. Ya. Como tengo un 1 arriba, fantástico, y tengo un 0 abajo, mejor aún. Lo único que me faltaría para dejar la primera columna ok es eliminar ese 4. Entonces mi primera operación elemental va a ser a la fila 3 sumarle a la fila 1 multiplicada por menos 4. Entonces solo cambia la fila 3, me queda 1, 0, menos 1, 0, M3, y ahora cambia la última fila. Menos 4 por 1, más 4, 0, que es lo que quiero. Después menos 4 por 0, 0, más 1, 1. Menos 4 por menos 1, 4, más menos m, me queda 4 menos m. ¿Ya? Eso lleva hasta ahí. ¿Ya? Y segunda operación. Aquí como tengo un 1 abajo y yo quiero seguir escalonando, conviene que ese 1 esté arriba. ¿Ya? De lo contrario, yo tendría que hacer, para generar un 0 acá, yo tendría que cambiar la fila 3 multiplicada por la 2, perdón, hay que sumarle la 2 multiplicada por menos 1 partido en m. ¿Ya? Con eso yo provoco un 0 ahí. ¿Ok? Y yo les he comentado, pero todavía no hemos visto ningún ejemplo. Los voy a ver, de hecho, el lunes recién. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Ya? En ese caso, yo estoy evitando el caso en que m sea 0. ¿Sí? Si yo estoy haciendo 1 partido en m, corro el riesgo de que el m sea 0 y no podría hacer esa operación. Si de todas formas la hago, entonces me estoy saltando el caso en que m pueda ser 0. Y ese habría que analizarlo aparte. ¿Ya? Como en este caso es mejor que hacer esto es intercambiar las filas, mejor hago eso. ¿Ya? Voy a intercambiar las filas. Mejor para que el 1 me quede arriba. Voy a cambiar la 2 con la 3. ¿Ya? Ese detalle, cuando sea salvable, lo salvamos, evitamos esto de dividir por m, ¿ya? Tener alguna indefinición posible. Y cuando no se pueda salvar, entonces ahí hay que tener cuidado y separarlo en casos. Ya para el lunes tengo pensado mostrarle un caso así. Aquí intercambié las filas. 0M3 abajo. Ya, y cuando intercambio, ya no tengo el problema de la división. Ya, aquí voy a hacer a la fila 3, le sumo la fila 2, pero multiplicada por menos m. Ya, ahí si el m es 0, no importa, no estoy dividiendo por 0. ¿Ok? Eso. ¿Y ahí qué va a quedar? Nos va a quedar 1, 0, menos 1, 0, 1, 4 menos m, y abajo 0, 0, y aquí es donde queda lo complicado. Cuando multiplico por... no, para nada complicado, de hecho. A ver. Sí, está bien, queda complicado. Cuando multiplico este término por menos m y le sumo 3, me va a quedar una expresión más fea. La voy a anotar acá al ladito. Es menos 4m más m cuadrado más 3. Eso queda en esa entrada. Ya queda una cuadrática. ¿Ok?
Y ahí terminé de escalonar. Ahí tengo un pivote, ahí está el otro pivote, y este término sería el último pivote. Y puedo factorizarlo. Lo voy a escribir mejor. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 4 menos m, 0, 0, y esa cuadrática la factorizo como m menos, m menos 3 por m menos 1. Ya, y ahí la tengo factorizada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pedía el ejercicio? Ya terminé de escalonar. El ejercicio preguntaba, ¿para qué valores de m esta A es invertible? Y la equivalencia que quiero usar es que es invertible, o sea, existe su inversa, cuando el rango sea 3. Entonces, para que el rango sea 3, este último término que está acá tiene que ser distinto de 0, para que el rango sea 3. Para que el rango me dé 3, tiene que pasar que ese término sea distinto de 0, para que tenga tres filas distintas de 0. ¿Ya? Así que bueno, con eso ya puedo contestar. Por lo tanto, A es invertible si ese término es distinto de 0. O sea, si M es distinto del 1 o el 3. Y ahí termina. ¿Ok? Si el M es cualquier número distinto de 1 o 3, esos factores me van a dar distintos de 0. Si fuese 1 o fuese 3, esos factores me dan 0 y tendría una fila de ceros. Y ahí el rango sería 2. ¿Ya? Yo quiero que me dé 3. ¿Ok? Y funciona. ¿Ya? Otra opción hubiera sido calcular el determinante y asegurarme que sea distinto de 0. La verdad es que es muy parecido a comprobar esto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Otro ejemplo. Ya. Otro de, entre comillas, una ecuación, ¿ya? Eh, tengo una matriz cuadrada, me dicen que A es una matriz cuadrada, que satisface esa ecuación. A igual a B cubo por la inversa de C por la transpuesta de D, donde el B, el C y el D me los dan. Ya son matrices de 3 por 3. Entonces, con todo eso, calcula el determinante de 2 veces A. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el error conceptual acá? El error conceptual que les gastaría mucho tiempo en una evaluación. Es tomar directamente esas matrices, reemplazarlas en esta expresión, en esta expresión que está acá. Entonces, si yo las quiero reemplazar, tendría que calcular la inversa, la transpuesta, el cubo del B, tendría que calcular todo eso por separado, y después, cuando ya tenga todo eso listo y multiplicado entre sí, calculo el determinante de esa matriz. ¿Ya? Pero claramente hacer eso es una locura, porque queda gigante, ¿ya? Tiene que hacer muchas operaciones entre medios si es que hace eso. ¿Ya? Por ende, la idea acá es al revés, igual que lo que pasó en el primer ejercicio. Yo voy a aplicar propiedades, ¿ya? Para calcular este determinante en abstracto, así tal cual como está con las letras aquí, ¿ya? Y una vez que están aplicadas esas propiedades, voy a reemplazar el B, el C y el D. A ver si el cálculo me queda mucho más simple o no. ¿Ya? Generalmente es mucho más conveniente hacer eso, aplicar propiedades para que todo me quede más cortito después, sin hacer trabajo tan largo. ¿Ya? Ya, calculemos. Eh, calculemos cuánto es determinante de 2A. ¿Ya? Aquí hay que aplicar solamente propiedades. Lo primero, cuando uno hace determinante de una constante por una matriz, esa constante, tienen que imaginar que esa constante está multiplicando a todas las filas. ¿Ya? Entonces había una propiedad que decía que si usted tiene una constante en una fila, esa constante sale del determinante.
¿ok? Pero acá hay 3 filas, ¿ya? Porque el A es una matriz de 3×3, es la operación entre esas matrices, todas de 3×3, el A es de 3×3. Así que cuando como hay 3 filas, esa constante 2 sale 3 veces. Entonces el determinante de 2A es 2 al cubo por el determinante de A. ¿Ya? Aquí no es lineal el tema, no es, mala palabra, no saben lo que es lineal aún. Pero aquí no funciona esto de que las constantes salen de la operación, como la integral, por ejemplo, sino que sale elevado al orden de la matriz, en este caso A3. Y después tengo el determinante de A, ¿ya? Calculo el 2 a la 3, que es 8, y el determinante de A sería el determinante de B cubo eh, por la inversa de C por D transpuesta. Tengo que calcular el determinante de eso. Y otra propiedad del determinante es que se porta bien con el producto, se puede separar. Entonces 8 por el determinante de B cubo por el determinante de la inversa de C por el determinante del traspuesta de D. ¿Ya? Y más propiedades. Si se reparte bien el determinante, se reparte bien en el producto, entonces con la potencia es lo mismo, porque también es un producto, es B por B por B, en ese caso. Entonces, el resultado de determinante de B cubo es lo mismo que el determinante de B 3 veces, o sea, elevado a 3. Otra propiedad es que el determinante de una inversa es tan simple como 1 partido en el determinante de la matriz sin inversa. ¿Ya? Así que es 1 por el determinante de C. Y el determinante de una transpuesta, como en el determinante uno puede elegir filas o columnas para hacer la operación, si aquí estoy cambiando las filas por columnas, da lo mismo. Es lo mismo que el determinante de D. ¿Ya? Así que logré escribir lo que quiero calcular en términos de las matrices que me dieron, ¿ya? Sin invertir, sin elevar a 3, sin hacer traspuesta, solo con las matrices que me dieron. ¿Ya? Así que hasta este paso, aplicando estas propiedades, ya simplifiqué mucho el problema. Segunda idea segundo nivel de propiedades del determinante. ¿Ya? Aquí necesito ahora el determinante de B. Si yo miro el determinante, la matriz B, perdón, la matriz B tiene una columna con muchos ceros, ¿sí? Ese que está ahí tiene muchos ceros. Entonces, cuando uno calcula el determinante, uno puede elegir cuál fila o cuál columna ocupo para calcular el determinante. Como acá hay una columna con muchos ceros, yo voy a elegir esa columna para calcular el determinante. Entonces sería, esa columna tiene signos más, menos, más. Entonces cuando la calculo, tiene que ser el 1, voy a ampliar acá, voy a hacer el 1 por el menor que le corresponde al 1, que sería ese determinante, por el 1, 1, 2, 0, ¿ya? Y después tendría que hacer menos 0 por otro menor, más 0 por otro menor. Entonces, cuando yo haga eso, esos ceros no importan y solamente me quedo con el primer determinante menor, 1 por ese. ¿Ya? Entonces, siempre es muy útil mirar la matriz y ver dónde tiene muchos ceros para hacer el cálculo y que salga más corto. ¿Ya? Entonces, ese es el determinante, lo voy a calcular después. Todo eso después lo tengo que elevar al cubo. ¿Ya? Después, el determinante de C. Ahora, uno va a C y la matriz C es triangular superior. ¿Qué significaba triangular superior? Que yo miro la diagonal, ¿ya? Y solamente hay términos distintos de cero en la diagonal y encima de la diagonal. Ahora voy a hacer más chiquitita. Ahí. Por ejemplo, encima de la diagonal tengo un menos 3, ¿ya? Pero abajo de la diagonal tengo puro cero. Tengo solamente ceros. Entonces, esta matriz se le dice triangular superior.
Y cuando tengo matrices triangulares, en general, el cálculo del determinante es solo multiplicar los números de la diagonal. Ya también es otra propiedad muy importante del determinante. Entonces, en este caso sería 1 partido en 3 por 1 por 2. ¿Ya? O sea, va a dar 6. Eso. ¿Ok? Y el determinante de D, ¿ya? Si ahora quiero calcular el determinante de D, también hay una fila con hartos ceros. Muy conveniente. Podría elegir la columna que está ahí, que también tiene hartos ceros, o bien la fila que está acá. Cualquiera de las dos. Yo acá voy a elegir la fila. Voy a hacer esa fila, le pongo los signos correspondientes, más, menos, más, eh, y me va a quedar, el único que va a sobrevivir es el 2 por el menor. Ya tacho fila, tacho columna, me queda ese menor. Entonces acá va a ser 2 por el determinante menor 3, 4, 0, menos 1. Ese es el determinante de D. ¿Ya? Y ahora ya tengo todo para calcular. Entonces me da 8 por ese determinante menor es 1 por 0 menos 2 por 1, me da menos 2, ¿ya? Y por el 1 de adelante sigue siendo menos 2 y lo elevo al cubo. Y después tengo un 1 partido en 6, después tengo un 2 y tengo un determinante menor. 3 por menos 1 es menos 3, menos 0 por 4 es menos 0, así que ese me da menos 3. Sí, menos 3. Ahí. ¿Ya? Así que finalmente ese 2 por menos 3 se simplifica con el 6, me va a quedar un signo menos, menos 8 por menos 2 al cubo, que también es menos 8. ¿Ya? Menos por menos da más, así que en total me da 64. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Así que muy importante, es muy distinto si yo hago el proceso así, primero propiedades y después reemplazo, después calculo, en este caso que eran determinantes, que haber reemplazado al principio, hacer toda esta operatoria, que involucraba incluso calcular una inversa, lo que es largo, ¿ya? Y después calcular el determinante. Eso hubiera sido gigante, latero, y claramente no alcanza el tiempo en el control para hacer algo así. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hay algo que quieran preguntar? Ya, avancemos. Ya, este estaba propuesto en uno de los PDF, así que lo había dejado pendiente para ahora. ¿Ya? Nos dicen ahí resolver una ecuación. ¿Ya? Una ecuación, claro, ¿por qué es una ecuación? Porque tiene X. ¿Ya? Y está X en una matriz. ¿Ya? Pero en realidad es un determinante, porque no está escrito con los paréntesis redondos, sino que está escrito con las barritas. ¿Ya? Lo que hay al lado derecho es un determinante. ¿Ok? Y cuando uno calcula un determinante, se supone que no me da una matriz, me da un número. ¿Ya? En este caso, como tengo puras letras, me da una expresión con letras. ¿Ya? Entonces, claro, tiene sentido hablar de ecuación acá. En el lado izquierdo voy a tener muchas letras mezcladas con X, A, B, C, y al lado derecho tengo un 0. ¿Ya? Así que tengo que resolver esa ecuación. Y de nuevo, muy parecido a lo anterior, si yo empiezo a calcular este determinante tal cual como está, hacia lo bruto, elegir una fila, por ejemplo, una fila, ponerle el más, menos, más, y empezar a multiplicar por los menores, se vuelve muy complicado, porque no tengo ceros, ¿ya? A mí me encantaría que estos numeritos que están por acá, ojalá fueran ceros, ¿sí? Entonces, para ejemplos así, es un poquito obligatorio eh, aplicarle operaciones fundamentales a la matriz, para que el determinante me quede mucho más simple, ¿ya? Esa es la idea inicial, ¿ya? Lo voy a anotar acá para que lo tengan después si quieren repasarlo. Aquí aplicamos, o para que quede más simple,
para que el determinante sea más simple, aplicamos operaciones elementales. ¿Ya? Si usted lo hace tal cual como aparece aquí, va a ser súper largo calcular el determinante. ¿Ya? Así que nuestro objetivo va a ser ese, aplicar operaciones elementales. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cómo uno puede como intuir un poco qué operación elemental conviene. Fíjense que si yo eh, como que a la primera fila, yo voy a mirar la primera fila, yo le restara la segunda fila, ¿sí? Aquí me va a quedar x menos a menos b menos c. Y en la que viene después me quedaría a menos x más b más c, que es muy parecida a la anterior, de hecho difieren en un signo, ¿no? Y estos dos tipos se restarían y me aparecería un 0. ¿Ya? Entonces tendría dos términos que se parecen mucho y un 0 acá. Entonces eso me daría la opción de poder factorizar. ¿Ya? Esa es como la idea de lo que voy a hacer a continuación. ¿Ya? Uno lo puede estar pensando harto rato. ¿Ya? No es tan automático que uno vea la matriz y se dé cuenta. Pero después de un rato a uno se le podría ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la primera fila, le voy a sumar la segunda multiplicado por menos 1. Eso es lo mismo que restar las dos filas. ¿Ya? Entonces, la fila 2 y la 3 no cambian. Las voy a anotar igual. C, A, X menos A menos C. Y la fila 1 va a cambiar. A la fila 1 le voy a restar la fila 2, en el fondo. Multiplicarla por menos y sumarla. Hay que restarla. Entonces aquí me va a quedar X menos A menos B menos C. Este tipo queda con un menos y se lo sumo a la de arriba. Y ahora este tipo queda con un menos y se lo sumo al de arriba. Entonces va a quedar así. A menos X más B más C. ¿Ya? Es el de la segunda fila el que cambia de signo. Y si se fijan, estos términos que están acá son los mismos que están acá, pero con el signo cambiado. Entonces, yo los puedo escribir más astutamente como el mismo que está acá al lado, X menos A menos B menos C, pero con un menos afuera. ¿Ya? Esa sería la entrada que me queda en esa posición, en la posición 2,1. ¿Ya? Y cuando a este término le pongo un menos y se lo sumo al de arriba, me da 0. ¿Ok? Ya, ¿por qué hice todo eso? ¿Por qué hice todo eso? Porque voy a factorizar ahora. Tengo una fila ahí donde hay un 0, ese 0 no influye en nada. Yo voy a factorizar este término x menos a menos b menos c. Lo voy a factorizar de acá, de esa fila. ¿Ya? Y propiedad del determinante, si usted quiere factorizar una fila, ese número o ese término sale del determinante. ¿Ya? Entonces voy a poner x menos a menos b menos c multiplicando a lo que me quedó adentro del determinante. Aquí va a ser un 1, un menos 1, un 0, y abajo de nuevo todo lo demás. X menos b menos c, acá un b, c, a y x, debería haberlo hecho más grande, perdón. Aquí. X menos a menos c. ¿Ok? Factoricé, es como si hubiera tenido, para ponerlo con números, si hubiera tenido un 2, un menos 2 y un 0, de todos los términos que están arriba yo puedo factorizar un 2. Es 2 por 1 menos 1, 0. ¿Ya? 2 por cada uno de esos números me dan los números que están acá. ¿Ya? Es la misma lógica. Solo que en vez de sacar un número, saqué un término muy largo. ¿Ok? Ya. Bajo esa misma idea, voy ahora a hacer lo mismo, pero utilizando la fila 2 y la fila 3. ¿Ya? Ahí tengo dos C que se repiten, las puedo restar y me va a aparecer un 0.
Y si yo resto estos términos y resto estos términos, me va a quedar algo parecido a lo que sucedió antes. Entonces lo voy a hacer. Ahora ¿cuál voy a hacer? A la fila 2. A la fila 2 le voy a sumar la 3 multiplicado por menos 1, que es lo mismo que restar la fila 2 con la fila 3. Entonces, ahora la fila 1 no cambia. Perdón, me estoy comiendo el factor de adelante. X menos A menos B menos C. Después viene el determinante. La fila 1 no cambia. Ahí. Y la fila 3 tampoco. C, A, X menos A menos C. Y cambia la 2. Entonces a la 2 le tengo que sumar la 3 multiplicada por menos 1. Si el C lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al otro C, provoca un 0. Si el A lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al de arriba, me queda X menos A menos B menos C. Y si este término lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al de arriba, me va a quedar, de nuevo me faltó espacio, me va a quedar B menos X más A más C, porque al de abajo lo estoy multiplicando por menos 1, cambia de signo. ¿Ya? Y si uno se fija, igual que en lo que nos pasó antes, este término es el mismo que está acá, pero cambiado de signo. ¿Ya? Tiene todos los signos contrarios al anterior. Entonces, en vez de escribirlo así, mejor escribámoslo como menos el que está a la izquierda. Entonces, menos el X menos A menos B menos C. ¿Ya? Lo de abajo lo voy a correr un poco a la derecha. Ahí. Ahí está, un poco más ordenado. ¿Ya? Y en esa segunda fila vuelvo a pasar lo mismo que en la primera. Tengo un 0 y tengo un término con su negativo. Entonces, ese término lo puedo factorizar. ¿Ya? Y es el mismo que está afuera, de hecho. ¿Sí? Entonces, ahora lo voy a escribir más abajo. Ay, spoiler. Entonces, ahora nos va a quedar así. Voy a factorizar ese término de la segunda fila, se va a juntar con el que está afuera, son el mismo, así que va a quedar ese factor al cuadrado, y adentro va a quedar 1, menos 1, 0, aquí me va a quedar 0, 1, menos 1, y abajo tengo C, A, X menos A menos C. ¿Ya? Tengo esos términos. ¿Y qué más? ¿Y qué podría hacer para ahora calcular el determinante? ¿Qué puedo hacer para que me quede más simple? Podría provocar un 0 acá. Ya que tengo aquí en la primera columna tengo un 1 y un 0, podría deshacerme de esa C. ¿Ya? En todo el ejercicio estoy usando esto de que estas operaciones no influyen en el determinante. Esa es la tercera operación elemental. Cuando la aplico, el determinante me queda igual. No cambia de signo, no le pasa nada. Sigue siendo el mismo resultado. Entonces ahora voy a eliminar esa C, que es cambiar la fila 3, le sumo la primera, multiplicada por menos C. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. Sigo teniendo el factor de adelante. Me va a faltar espacio aquí. Lo voy a escribir abajo. Pero fue una consulta. Cuénteme. ¿Por qué no se hace por la segunda? Al tener ya el cero como incluido. Eh, no, porque cuando pivoteamos, cuando, cuando hacemos, o sea, tú me estás diciendo, en vez de hacer E31, ¿por qué no hago E21? No, 3, 2. E32, ya. Claro, no, ahí no conviene. No conviene. Porque si tú haces E32,
tú multiplicas menos c por 0 y no te mata el c de abajo. Ah, claro. Ya, ¿Sí? profe. Por Muchas eso uno gracias. siempre trata eso, siempre trata de hacerlo con un 1. Es más simple. Ujú. Ya, tenemos ese, entonces, ya, voy a eliminar esa C. Las dos primeras filas no cambian, las dos primeras filas están ok, ¿ya? Y aquí provoco un 0, que es lo que quiero, y después cuando hago menos C por menos 1, me queda C más A, me queda A más C. Y cuando hago menos C por 0, ¿ya? Y le sumo el otro, queda el otro, X menos A menos C, ¿ya? Y me quedo así, y cierro el discriminante, ¿ya? ¿Por qué hice este último paso? Porque ahora me queda algo fácil de calcular. Tengo un 1, ¿ya? En una columna con puros ceros, ¿sí? Entonces, si yo elijo esa columna, para calcular el determinante, le pongo más, menos, más, y solamente va a sobrevivir el menor que le corresponde al 1. ¿Y cuál es el menor que le corresponde al 1? Este. Tengo chueco la pizarra. Ahí, sí. Es ese el menor que le corresponde al 1. ¿Ya? Ese es el único que importa. Todo lo demás está multiplicado por 0. Entonces no me interesa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda? Me va a quedar el factor que tenía adelante, x menos a menos b menos c al cuadrado, por 1 multiplicado por el menor, que sería 1 menos 1, a más c, x menos a menos c. ¿Ya? Y ese es un determinante de 2 por 2, es multiplicar cruzado y restar. Entonces me da el factor de adelante, ¿ya? El 1 no influye en nada, y cuando hago el menor es 1 por x menos a menos c, eso me da x menos a menos c, menos 1 por a más c. Entonces, como me queda un menos menos, me termina sumando el a más c. ¿Sí? Es menos 1 por a más c. Entonces queda con positivo. Y se van las a y se van las c. Entonces el resultado total de este determinante es x menos a menos b menos c al cuadrado por x. ¿Ok? Ahí tengo el resultado del determinante. Y la pregunta era resolver la ecuación que daba el determinante igual 0. Entonces pongámosle el igual 0. Ahora, esta es la ecuación. Ya, y me quedó una ecuación factorizada. Un factor es el x y tengo otro factor que es todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación? Soluciones de la ecuación. Ecuación. Tengo el x igual 0, esa es una, y el otro que hace 0 ese factor es el x igual a más b más c. Si usted reemplaza el a más b más c aquí, ese factor le da 0 y se acaba. Y ahí tenemos los resultados de la ecuación. ¿Ok? Entonces, es un estilo de ejercicio bastante rudo. Es resolver una ecuación, pero con determinante. Eso implica resolver el determinante, calcularlo. Pero como tengo tantos términos con tantas letras, la idea es hacer operaciones elementales para que ese cálculo me quede más simple. ¿Ya? Es fundamental que para estas evaluaciones, para el control y para el certamen, sean hábiles en hacer operaciones elementales. Es, como dice el nombre, elemental, fundamental. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar? ¿No? Ya pues. Uno más, creo que tengo uno más. Y con esto cerramos. Ya también, hoy día como que lo incliné bastante hacia determinantes, que según yo
es lo más complicado y lo que hay que practicar más, ¿ya? En la clase del lunes, cuando hagamos el último repaso, también tengo hartos de sistemas de ecuaciones, que básicamente también es hacer operaciones elementales. Así que insisto con ese consejo, ya hay que saber hacer operaciones elementales de manera rápida. Vamos con el último. Dice, tengo una matriz A, que es una matriz de 3×3, donde no conozco ninguna de las entradas. Son A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Son letras. Se supone que este I, para no confundirnos, este I no es el I raíz de -1, no es el número I complejo. ¿Ya? Son letras, ¿no? Entonces, esos números son tales que el determinante nos da 8. Eso sabemos. ¿Ya? Y con esa información tenemos que calcular otro determinante. ¿Ok? Ese que está ahí. Misma idea que el ejercicio anterior. No me voy a poner a calcular este determinante así como está. Ponerle signo más, menos, más, y empezar a multiplicar los términos por sus menores. No, una locura. ¿Ya? Porque así visualmente no tiene nada que ver con lo que está dado como hipótesis. Ya no sabría dónde ocupar el dato. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que aplicar operaciones elementales para que aparezca el determinante de A. Si yo en algún momento logro que aparezca el determinante de A, voy a poder reemplazarlo por un 8. ¿Ok? El determinante de A es determinante de A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Ese determinante tiene que aparecer de alguna forma. ¿Ya? Así que voy a aplicar operaciones elementales. Ya, la primera operación elemental que voy a ocupar es porque si uno mira las letras que están en la segunda y la tercera fila, y yo quiero que aparezcan las de la, están como las filas cambiadas, ¿cierto? Aparece H, G, I, esas letras deberían ir en la tercera fila, y E, D, F deberían estar en la segunda fila. Así que la primera operación elemental que voy a aplicarle a ese determinante es cambiar filas. La segunda con la tercera. ¿Ya? Pero eso, en los determinantes, cuando usted cambia una fila, cuando cambia un par de filas, eso provoca un signo negativo. ¿Ya? El resultado cambia de signo cada vez que yo hago eso. Entonces voy a poner un signo menos al determinante que me queda. La primera fila no la toqué, ¿ya? Y la segunda con la tercera se intercambian. Entonces, E, D, F, H, G, I. Ahí las tengo intercambiadas. Gané un signo menos que no estaba antes. ¿Ya? Después, ¿qué voy a hacer? De alguna forma, tengo que lograr escribir esas filas que acabo de intercambiar, pero en un orden correcto. Y como están, no están en orden correcto. Porque el orden correcto debería ser DEF, por ejemplo, y ahí dice EDF. ¿Ya? Entonces, no tenemos una operación elemental que cambie columnas. Nosotros en este curso hacemos todo con filas. Son 3 operaciones elementales que sirven solo con filas. Entonces, para poder cambiar columnas, tengo que hacer 2 pasos. El primero va a ser transponer la matriz. Vamos a tomar esa matriz y vamos a hacer la transpuesta. Y una de las propiedades del determinante es que al transponer la matriz, me da el mismo determinante. Así que no cambio en nada el resultado. Me va a seguir quedando el signo menos que está afuera, pero ahora voy a cambiar filas por columnas. Me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, la primera fila ahora va a estar escrita en la primera columna. Me va a quedar así. Y la segunda fila ahora va a estar aquí, en la segunda columna, y la tercera fila en la tercera columna. ¿Ya? Ya, y ahora sí puedo cambiar el orden. Este orden EDF, yo quiero que esté DEF. Entonces voy a cambiar la, ¿cómo se dice? La primera fila con la segunda fila. ¿Ya? La primera con la segunda.
Con eso logro que ahora me quede el orden correcto. Lo voy a hacer primero, después lo explico. 2b menos 3e, H, y 2c menos 3f, fi. Ya, ahí lo hice. Como cambié fila, debería aparecer un nuevo signo menos, porque volví a cambiar fila, pero cancela el signo que está afuera. Entonces ahora me queda todo eso sin signos menos. ¿Ya? Cuando hice esa operación aparece un signo menos nuevo que cancela el anterior. ¿Ya? Pero ahora sí, si uno se fija en las columnas, esas columnas están en el orden correcto. Dicen D, E, F, G, H, I, como aparecen acá. Solo que no son columnas, son filas. Entonces la siguiente operación elemental va a ser, o sea, no es operación elemental, sino que voy a transponer la matriz. Ya me sigue dando el mismo determinante. Entonces, siguiente paso, voy a volver a transponer, cambiar filas por columnas. Eso no cambia el resultado de mi matriz, de mi determinante, perdón. Entonces, me va a quedar así. Me va a quedar primera fila, las restas que aparecen ahí, 12 menos 3F. La segunda fila va a ser la segunda columna de antes, entonces D, E, F. Y la tercera fila va a ser la tercera columna, GHI. ¿Ya? Y ya se parece mucho a la matriz A original, a la matriz A, porque ya tengo las dos filas de abajo listas, DEF, GHI. Todo lo que he hecho hasta acá es para dejar esas dos filas tal cual como tenía en la primera, que fue en el fondo agarrar la que tenía originalmente y ordenarla apropiadamente. ¿Ya? Me demoré todas estas operaciones en hacer eso. Ahora falta arreglar la primera fila. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a hacer en otra página. En la primera fila, lo primero que voy a hacer va a ser factorizar por 2. Entonces, por ejemplo, si usted tiene este primer término y lo factoriza por 2, le va a quedar el A solito, y acá, como no hay un 2, va a aparecer un 3 medios. ¿Ya? Si usted hace 2 por el 3 medios, le queda el 3 que está acá. ¿Ya? Voy a factorizar así en cada uno de los términos de la primera fila. Voy a factorizar por 2. Y ese 2 sale del determinante. ¿Ya? En una sola fila yo puedo sacar un número que sale del determinante. Entonces, vamos a escribir otra página y nos va a quedar así. Voy a factorizar por 2 todo. Entonces me va a quedar 2, o sea, todo lo de la primera fila. 2 por A menos 3 medios D, ¿cierto? D, eso. 3 medios D. Después aquí nos va a quedar un B menos 3 medios E, y un C menos 3 medios F. Ya cada uno de las entradas que tenía en la primera fila le saqué un 2 y sale del determinante. Y abajo sigue todo igual. D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una operación elemental. Fíjense que acá arriba casi tengo A, B, C. El problema es que está restado con otros términos. S, S y S. Pero justo esas letras que están ahí están abajo, en el mismo orden. Hay buena pregunta, ¿verdad? Es buena la pregunta porque es justo la confusión que uno tiene. El 2 que yo saqué no sale al cubo, ¿ya? Porque solamente estoy sacando un 2 de la primera fila, ¿ya? Por eso que es muy importante tener la diferencia entre el determinante de una constante por una matriz. Ahí sí saldría al cubo, porque esa constante multiplica todas las filas. Ahí sí sale al cubo. Pero en este caso yo estoy sacando una constante de una sola fila. Entonces sale
una sola vez. ¿Ya? Es súper importante saber esa distinción. ¿Ok? Que me lo preguntan en el chat. Ya, entonces, justo los términos que me sobran arriba están abajo también en la segunda fila. Entonces, quería devolverme así. Ahí está. Entonces, ¿qué operación elemental voy a hacer? Voy a cambiar la primera fila, le voy a sumar la segunda multiplicada por 3 medios. ¿Sí? Esa operación elemental no cambia el determinante, sigue teniendo el 2 afuera y no va a cambiar el resultado. Sigo manteniendo la segunda y la tercera fila intactas, pero me va a cambiar la primera. ¿Ya? Si le sumo la segunda, aquí mejor, la segunda multiplicada por 3 medios, va a cancelar el menos 3 medios de, que está ahí, por ejemplo. Lo cancela. Y lo único que me queda es el A. De la misma forma, si este E lo multiplico por 3 medios y se lo sumo al de arriba, cancela el menos 3 medios E. Entonces me queda solamente el B. Y lo mismo con la última. Me queda solamente el C. Y lo logré. Después de todas estas maniobras, de todas estas operaciones elementales, logré que apareciera el determinante de A, el determinante original. Esto es 2 por el determinante de A. Y ya me decían que el determinante de A valía 8 en la hipótesis. Así que todo esto es 2 por 8, que es 16. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Ok? Moralmente nunca calculé ningún determinante. ¿Ya? Solamente hice operaciones elementales hasta que apareciera la hipótesis. ¿Ok? No es fácil, hay que practicar harto esto, de ir moviendo los términos y saber qué operaciones provocan cambios y qué operaciones elementales no provocan cambios. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya pues muchachos, ahí estamos por hoy día, ya suficiente por hoy. Revisen las guías que están publicadas, porfa, y si hay dudas dentro de aquí hasta de aquí hasta el lunes, me mandan mails y yo trato de respondérselas lo antes posible. ¿Ya? Listo, muchachos, que estén súper bien, que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el lunes para un último repaso antes del control. Que les vaya muy bien.